Hola, 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 hola. Sí, yo estoy. Mm. Ya están todos, ¿eh? Bueno, fíjense en la última aporte de cada unidad. Si vos haces la potencia sobre la potencia nominal, ¿no es cierto? Tenés un sub z sobre un z nominal. Es decir, depende de cuánto te alejas el U sub z respecto al valor de tensión nominal, es lo que te alejas en la carga que aporta cada máquina. Una forma de calcularla es conociendo esos tres valores para determinar en función de la ecuación, es decir, cuánto aporta cada uno de los transformadores. Que va a ser, ahí es, digamos, estoy midiendo el cuello del botellón respecto al total que tenés. Claro, lo ideal sería que ese U sub Z y U sub Z N sean prácticamente iguales. Sí, te está diciendo qué aporte tiene cada transformador. Es decir, vos tenés una potencia, digamos, En realidad lo que tiene que ser igual no es el U sub Z y el U sub Z nominal. Lo que tiene que ser igual, la relación. para mí, es esta relación con esta relación. O sea, yo lo que necesito, eso es lo que yo tengo que lograr para que los transformadores se carguen iguales. Porque este valor y este valor son iguales. O sea que depende del valor que sea, a mí esto no me va a Es decir, afectar demasiado. la suma de los dos te va a dar ese sub C. Pero para que eso sean al unísono, ¿cierto? Es que se tiene que cumplir esa relación. Bueno, bien, perfecto, profe. Ahí entendí, gracias. A ver si yo entiendo, Eduardo, para ver si está claro o no, si entiendo, si está claro lo que les voy a decir. Este valor va a ir creciendo, este valor va a ir creciendo, este UZ porcentual. Sí. ¿Está bien? Este es fijo. Lo saqué en la, Es el que define la máquina. esto está definido por ensayo. Esto está definido. Esto está definido. ¿Está bien? Por ensayo. Esto es fijo, porque esto es característica de cada transformador. ¿Está bien? Sí. Entonces, tanto este parámetro como este parámetro es un parámetro fijo. A medida que este UZ porcentual va de 0 al 100%, es como se van cargando estos dos transformadores. No hay otra cosa acá. Fíjense que acá los dos transformadores tienen distintos valores de corriente. Quiere decir que tienen distinto tamaño, y sub A y sub B, ¿cierto? Entonces, lógicamente, van a ir aportando potencias distintas. Y es inversamente proporcional esa potencia a la sub Z de su máquina. ¿Ven? Ese NA respecto a un sub Z de la máquina A, un sub Z nominal de la máquina A, ¿no es cierto? Por su característica propia de cómo va cargando la tensión, en forma porcentual la variable, inversamente a la otra máquina. Es decir, tenemos que llegar que los dos aporten con su capacidad. Eso es porque las máquinas pueden ser hasta 3-1 la relación de tamaño uno con otro. Si fueran las mismas características, ¿no es cierto? Llegaría que uno llega un tercio y el otro un tercio también, pero un tercio, es decir, uno estaría en valores nominales y otro estaría cargado la tercera parte. Entonces tenemos dos terceras partes sin aportar potencia a la carga. Eso lo mejor, ya digo, son con ejercicios numéricos en los cuales se ve la proporción, que hay problemas de esto. Y no sé si el Chapman tiene, me parece que el Chapman también tenía un par Chasma de... también tiene. ¿Mm? ¿Pero quedó claro cuál es el concepto? Sí, sí. Bien. Sí, profe. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces voy a ir a ver si puedo, que creo que ya la tengo. A ver,
Profe, disculpe que vuelva sobre lo mismo, pero no me termina de quedar bien claro. La UZ nominal porcentual, ¿qué sería la tensión de cortocircuito porcentual nominal? Eso te está dando un valor, digamos, de referencia del tamaño de la impedancia de la máquina, ¿no es cierto?, cuando está a tensión nominal. Si en definitiva es la relación entre la corriente de corto y la tensión nominal. Como la tensión de la corriente de corto nosotros no la tenemos, ¿cierto?, lo tenemos que hacer mediante un ensayo. Entonces utilizamos como artilugio una U sub Z reducida, vamos a llamarlo así. Yo le aplico una tensión que es proporcional a la U subnominal, a la tensión nominal, y va a circular la corriente nominal. Entonces, ahí tengo el U sub Z. ¿Está bien? La tensión porcentual. Ahora, mi verdadera U sub Z va a ser cuando yo le aplique al transformador, que es lo real que voy a trabajar, ¿no es cierto?, y me circule la corriente cortocircuito. Entonces voy a tener una característica de mi impedancia de la máquina. Entonces, una máquina que tiene impedancia pequeña, ¿no es cierto?, tiene corrientes elevadas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo lo ponga frente a una carga, prácticamente esa máquina va a tratar de entregarle toda su corriente. Entonces le tengo que poner, si la máquina chica tiene que tener una impedancia mayor para que le entregue corrientes menores y lleguen las dos a entregar la misma potencia. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí, gracias. Una es la U sub Z que yo puedo obtener de un ensayo, que es tensión pequeña, corriente nominal. Bien, esa es una U sub Z de ensayo, vamos a llamarlo. Pero la real de la máquina es cuando yo le aplique la tensión nominal que U sub Z tiene. Como está en cortocircuito, la máquina va a consumir la corriente de corto, pero no puedo hacer ese ensayo en corto. Entonces digo, bueno, considero una linealidad entre tensión y corriente, que es la impedancia de la máquina. Entonces, U sub Z nominal es cuando yo le aplico la tensión nominal a la máquina. ¿Bien? Entonces, ¿Porcentual, profe, respecto de qué? en definitiva, mi transformador es una impedancia. Si lo ven ustedes como un cuadripolo, ¿cierto? Tengo tensión de entrada, es decir, un sistema de tensiones de dos bornes de entrada y dos de salida. Intermedio tengo una impedancia equivalente. Ahora, ¿cuánto vale esa impedancia equivalente? Y en función de la U sub Z que yo tengo, eso es lo que me caracteriza la máquina. Dentro de un sistema eléctrico, ¿no es cierto? Usted un transformador entre una generación y un sistema, digamos, de transformación y entre línea y transformación, están intercalando impedancias. Y bueno, esas características son las impedancias, las U sub Z equivalentes de cada transformador. Profe, ¿y porcentuales respecto de qué? Porque si me está diciendo que la tensión... Porque yo lo estoy haciendo adimensional. No te estoy poniendo el Z en ohm. Yo te estoy poniendo, bueno, hago en porcentual porque estoy haciendo una tensión referida a otra tensión. Ahí, fíjate que no intervino la corriente. No lo hice por cálculo. Porque No, por eso, la corriente de cálculo de corto no la conozco. La tengo que sacar del primer pero cálculo. es un porcentaje respecto de qué tensión. Si vos aplicás 10 volts y el transformador de 220, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hacer 20 volts respecto a un transformador de 200. ¿Cuánto es? Un 10%. Esa es la tensión que aplica, un 10% de su tensión nominal. Claro, Entonces, pero digo, U sub Z nominal porcentual. Te queda en porcentual, un 10%. La U sub Z es un 10%. Claro, o sea, lo que te dé lo haces 10 veces eso y listo. Exacto. Es esa la cuenta, ¿no? Por eso se trabaja dimensionalmente. Porque es un porcentaje de la tensión que vos estés aplicando. El U sub Z, supongo que el transformador en vez de hacerlo trabajar a 220, lo hago a 110. Estoy en un 50% su valor nominal. Entonces, la corriente que va a circular es distinta a que si yo le aplico una tensión nominal. Entonces, es un porcentaje. Te queda una relación de porcentualidad. Te queda dimensional la cuenta. Acá estoy, ¿eh? Sí.
No, estaban preguntando por qué es porcentual. Porcentual porque está haciendo referencia a algo, lo mismo que cuando hacen el rendimiento. Rendimiento, potencia de entrada sobre potencia de salida, y te queda un porcentaje. Sí, aparte porque siempre se lleva al porcentaje de la tensión a la que están trabajando. Así evitan, por eso pueden hablar tanto de tensión como impedancia de cortocircuito, porque es adimensional en realidad. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve, se ve. Ah, Yo diría que me digan qué ven. Un auto, no sé qué. Una estación transformadora, ponele que dice autotransformador. ¿Y no ven nada raro ahí? Vemos que salen un borne solo, ¿sale? Puede ser. O dos, no sé, dos. Hay uno atrás de cada. Si fuera un transformador, ¿cuántos verían? Un transformador 4. monofásico, vamos a suponer. 4 deberían ser. ¿por qué 4? Los dos de entrada y los de salida. ¿Por qué 2? Pues uno de un cable, porque si no, no cerrás el. Claro, Puede puede ser tener más. más si O sea, puede tener más. Sí. la bobina partida, o sea, si tenés más salida. En un transformador trifásico, ¿cuántos bornes tenés? 6. ¿Cómo 6? Está bien, 6. 3 de entrada y 3 de salida. ¿No? Sí. Bien. ¿Y acá cuánto tiene cada transformador? Tiene dos. Uno de entrada y uno de salida. Sí. ¿Pero cuántos Pero transformadores hay? 6. 6. Bien. Lo que no entiendo seis? es por qué entran 3 o 3 cables, supongo que serán, y 2 del otro lado. Eso es relativo. Eso puede ser porque sea una forma más importante de cómo llevarlos, porque es por los conductores que llevan la alimentación En vez de tener un a la conductor bobina. gordo, Gordo tiene 3 más chicos Tres en más. paralelo. Está bien. Pero ustedes tienen que ver acá. Ustedes lo pueden ver acá. A ver si me ven donde yo estoy señalando, espérenme un cachito. Ustedes, se lo ve tienen igual. que ver, ustedes lo tienen que ver acá. Acá y acá. Todos vienen de una sola línea. ¿Lo ven? Después acá toman 3 conductores, pero vienen de una sola línea. Entonces, si vienen de una sola línea, por más que entren 3, no es que están viniendo acá 3 conductores de distintas líneas. Vienen de una sola línea. Con lo cual, estos podrían ser la línea R, estos pueden ser la línea S y esta la línea T. Quiere decir que cada transformador de estos que están acá, bien, vamos a llamarlos transformadores por ahora, esto podría ser R, S y T, y hay 6 porque debe haber otra terna, R2, ¿está bien? S2 y T2. Eso cuando se transmite en doble terna. Bien, usan la misma línea de transmisión y tienen de un lado y del otro, yo no soy un experto para dibujar, pero digamos, sería así, una misma línea de transmisión y acá tiene 1, 2 y 3, pero del otro lado también lleva otra terna. Entonces aprovecho la torre, pero en realidad acá van la terna R1, S1, T1 y acá va la terna R2, S2 y T2. Dividen la energía en dos ternas, una por lograr lo mismo que transformadores, cuando ponían en paralelo, ¿no es cierto? Para lograr No poner conductores tan grandes. O porque físicamente los conductores serían muy gruesos,
entonces el peso y la acción del viento y la estructura cambiarían, entonces logran la misma potencia con dos. O porque después en algún lado se desvían también, Eduardo. Se desvían, claro. Si va a Y depender. esta terna viaja para La Pampa y esta terna sigue para Buenos Aires. ¿Está bien? Pero esos de ahí no son transformadores monofásicos. No, Bueno, por Muy eso bien. preguntamos, ¿qué ven ustedes de primera instancia? claro. También me podrían decir dos mexicanos jugando al truco, qué sé yo, no sé. Cada cual ve lo que quiere ver. Cada cual ve lo que quiere ver. La montaña de atrás. Pero Claro, por lo menos ven que no es aparentemente lo que hemos visto hasta acá. o sea, Hay algo nuevo. que esta cosa que está acá, ustedes con los conocimientos que ya le hemos dado, no vislumbran que sería un transformador trifásico. Ese solito que está ahí. ¿Está claro? Lástima que está la palabra esa que ya los, Claro. digamos, los supedita a que digan que no es un transformador. Pero bueno, hasta acá hemos visto transformadores. Y acá Ahora aparece sí. una nueva maquinita, que la llaman autotransformador. Claro. Sí, yo le podría decir, sin mentirles, poco, sin mentirles, que si yo agarro todo esto hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, y lo meto en una caja, y ustedes ya no lo ven más a todo esto, ¿bien? Y le digo, ¿qué ven acá? Y tal vez ustedes me digan un transformador trifásico, porque tienen 1, 2, 3 bornes de entrada, 1, Y 3 bornes de 2, salida. 3 bornes de salida. Quiere decir que ese aparato cumple la misma función que un transformador, hasta acá visto. O sea, Pero no es todo el conjunto de estos 3 aparatos, ¿no? Que están acá. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Todo lo que le dijimos con una foto, ¿no, Eduardo? ¿Viste? Bueno, Más ¿seguimos vale un poquito? una imagen que 100 palabras, dijo uno. ¿Seguimos un poquito? Seguimos un poquito, a ver. Hasta acá dijimos que un transformador que eran 2 bobinas, ¿no es cierto?, con un núcleo. Acá esto, alguno que tuvo posibilidad de ir a un laboratorio O ver los videos. o ver los videos, ustedes vieron que nosotros tenemos en el laboratorio, casualmente esta maquinita, es un transformador ovaria, el cual me permite, si en definitiva la función de un transformador, que es cambiar el valor de tensión de entrada respecto a la salida. Bueno, esta máquina hace exactamente lo mismo, nada más que tiene una característica muy especial, ¿no es cierto?, que es un solo bobinado, en el cual yo obtengo, si se fijan lo que está dibujando Julio, ¿no es cierto?, una entrada a una bobina y después con un cursor va tocando distintos tipos de espiras y obtengo una tensión desde 0 hasta 250, porque la bobina sigue un poco hacia arriba. Bueno, en este caso es 120, es americano. Bueno, pero para que sepan más o Para menos. que sepan, ¿no es cierto? Los que tenemos en laboratorio varía de 220, alimentando con 220, que es la tensión de alimentación que tenemos en nuestra facultad, y si yo pongo este borne o flecha o este cursor en el extremo de la bobina total, logro tener una tensión de 0 hasta 250. Es un sistema de carbones contacto que va rozando la parte superior y se va incluyendo espiras, ¿no es cierto?, a la salida de nuestro aparato. Entonces, a esto lo llamamos autotransformador. En este caso, varias, porque la tensión de salida es variable, de 0 a 250. Y además de que puedas variar la tensión y eso, ¿cuál es la diferencia con un transformador normal? ¿Por qué se Qué usa buena esto? pregunta. Qué buena pregunta. Para eso está incluido dentro de la teoría. Bien. O sea, Ahora ustedes ya con lo que saben de ingeniería, ya están comparando. vamos a divagar, vamos a divagar un poco. Pero lo bueno de esto que no es, como decían antes en el programa cómico, hablen sin saber. Vamos a divagar con los conocimientos que tenemos. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer de vuelta esta bobina que cada vez me sale peor, pero vamos a suponer que fuera así. Y yo digo, acá la conecto a 220. Alterna, entonces es Alterna, una máquina. ¿no? Obviamente. Es una Y acá, máquina. yo puedo sacar
tocando rulitos de esta bobina, puedo sacar entre 0 y este valor que varía entre 0 y 250 volts. ¿Cierto Entonces, que en una sola bobina? me estás preguntando, ¿qué diferencia hay con un transformador? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay con un transformador? Una sola bobina. Uno solo. Una Bueno, sola bobina. ahí ya les está definiendo algo. Si ese Un montón de cursor, cosas. Julio, si a ese cursor lo pones justo a la mitad de 220, Sí, serían 110. sería 110. Entonces, todos los elementos, o la mayoría de los elementos de electrónica que vienen de Estados Unidos son de 110. Entonces, ustedes van y compran, quiero un transformador 220-110 para poder usarlo acá en la Argentina. Entonces, ustedes les van a dar un aparatito que puede ser un transformador o puede ser un autotransformador. Entonces, el tipo te va a decir, mira, uno vale 2.000 pesos y el otro vale 1.000. ¿Y por qué la diferencia? Y bueno, ya lo estoy definiendo. El transformador lleva 2 bobinas y el otro lleva una bobina. Y obtengo 220 y 110. Pero uno más caro que otro. Entonces hay una razón económica porque existe la construcción de esta máquina. Una, la económica. Eduardo dice esto. Exacto. Ese es el transformador. Y lo voy a hacer así, para que se den cuenta. 220, 110. Vol. Y este vale 100 unidades monetarias, porque ya no sabemos cuánto vale nuestro peso, entonces llamémosle unidades monetarias. Bien, y después tenemos otro, viene otro y te dice, no, pero yo conseguí en el chino de la vuelta uno así. Los 20, 110. ¿De cuánto? 30 unidades monetarias. ¿Cumple los dos la misma función? Sí. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué? Pregunta de examen. Y uno debe ser más barato porque tiene una bobina menos. Muy bien. ¿Y qué me.? Y además, profe, no está aislado eléctricamente uno de Lo otro. barato te puede salir caro. Ah, ahí me va El gustando. el autotrafo no tiene la salida aislada eléctricamente del primario, o sea, de la entrada. Por Muy eso, bien. si vos tenés un problema, ¿no es cierto? Tu elemento, equipo de música que conectaste en el lado 110 puede sufrir que lo alimentes con 220. Si se corta, el bobinado este que tiene Julio acá con la flechita. Mirá, ¿qué pasa si acá a mí se me corta este bobinado? Porque yo acá hice un cortocircuito, o le pedí más carga a la que tenía que pedir, y este bobinado se pone en corto. No O pasa se nada, abre. quedan vacíos. No pasa naranja, si acá hay un flujo magnético. Es flujo nomás. No perdiste el equipo de música. No puede equipo de música. Ahora, ¿qué pasa si se me corta esta bobina? Te caen los 220. Lo Me que cae te 220 volts. ¿Qué pasa con mi equipo de música? es de 110. Recontra qué. Entonces lo barato tiene un costo. ¿Está? ¿Cómo Segundo, sería? ¿qué pasa si yo acá toco esto y estoy descalzo con los pies mojados? Nada, supongo, si tenés 40 volts. No importa. Vamos a suponer que tuviera 220 volts acá. Y toco este conductor. ¿Uno solo? Sí, toco la fase respecto de tierra. Acá está la tierra. Toco acá y toco acá. ¿O querés que me haga más el macho? Toco acá y toco acá. Me hago bien el heavy metal. Y pasa que no tenés continuidad eléctrica con la tierra, no te va. Bien, ¿y qué pasa si yo toco acá y estoy descalzo y toco tierra?
Y ahí Ahí sí, sí. bueno, tenés la continuidad de la tierra de la entrada. Entonces no solo es un problema para un accidente, digamos, sino ya tengo un riesgo asociado a su trabajo, digamos, en condiciones nominales o condiciones normales. Por eso esto tiene un costo, armar este dispositivo tiene un costo, aparte un núcleo más grande, dos bobinas, Un tamaño para la misma potencia. y vamos a ver qué otras cosas tiene de ventaja y desventaja, porque hasta ahora no hablamos de nada más que me ahorré un pedazo de fierro y me ahorré una bobina. ¿Bien? Pero podemos ver que no solamente eso me ahorro alguna otra cosa más. Profe, Sí, una pregunta. Las bobinas partidas que habíamos visto antes, sí. ¿se puede considerar en sí mismo un autotransformador? La bobina partida. Depende cómo yo la conecte, podría considerar un autotransformador. Esto está diciendo Eduardo. Sí. O sea, no sería variable como un variac, pero se podría considerar, ¿no? Es un divisor de tensión entre los extremos. Es decir, ustedes saben que una bobina sometida a una tensión tiene tantos volts por espira. Si vos tenés 10 espiras, vas a tener 10 veces la división esa. Si tenés 20 espiras, es decir, cada potencial es función del número de espiras que O tenés. sea, si yo conecté acá 220 volts entre los extremos de la bobina y yo saco acá 110, 110 y 110 respecto al de arriba. esto se comporta como un autotransformador. Exacto. Porque si se me corta acá, ¿qué sucede? Y lo mismo, tenés continuidad. ¿Mm? Yo tengo una duda, profe. ¿Puede ser que sean, o sea, se lo puede conectar al revés o son solo reductores? No, te dijimos que no eran solamente reductores. ¿Qué pasa si yo lo conecto así? O sea, lo podés conectar al revés. No hay problema. Acabé de tener 220. Tenés 220. Si cumple la misma función eléctrica que un transformador, con sus pros y sus contras. Y más, hay una relación de transformación. O entras por la 220 y salís 110, o entras en 110 y salís 220. Depende de la necesidad de uso que tiene. Pero cumple la misma función. Lo que pasa es que es distinto a lo que ustedes conocen como transformador. Por eso se llama autotransformador. La pregunta que hiciste era que caía a los 220 cuando dijiste que se cortaba ahí. Yo les dije esto, ¿se acuerdan? A ver, vamos a borrarlo. Esta parte. Qué difícil que dibujar acá. Vamos a ver. Yo les había dicho al principio esto. ¿Bien? Este para este lado no, es lo mismo. Si está para este lado, para este, pero vamos a tomarlo de este lado para hacer más fácil. Esto no está. Yo acá lo conecto a 220. Y acá tengo 110. Ponele A, B y C, Julio, a las conexiones. Arriba A, B, el punto Q, B y C, punto C. C con B, ¿bien? Y se corta acá. El punto C se corta. El potencial del valor A. Tiene una caída en serie muy pequeña. ¿Qué es esto? Porque por acá, ¿qué hace? Es esto. Pasa la corriente. Entonces te queda directamente en serie con tu equipo de música, pero a 220 volts. Claro, claro. ¿Se entendió? Sí, sí. Que creo que es lo mismo que vos me preguntaste, porque vos me dijiste, yo tengo un núcleo así, bien, por ahí yo estoy confundido, pero vos me dijiste, yo tengo un núcleo así,
tengo una bobina acá con punto medio y otra bobina acá. ¿Bien? Entonces yo conecto acá 220, tengo acá 220 volt entre este punto y este punto, ¿bien? Y saco 110 acá, entre este punto y este punto. ¿Sí? ¿Qué pasa si se corta acá? Hay un extremo de bobina que es compartido por los dos bobinados. Si la carga está compartiendo un potencial de la bobina primaria y el potencial de la bobina secundaria. Si uno se cortó, ¿por qué? Porque esto queda al neutro, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Esta queda conectado al neutro, este está conectado al neutro. Se corta acá adentro, pero acá hay 220. Entre este punto y punto. Sigue habiendo, porque esto está conectado a 220. ¿Se entiende? Sí, sí, ¿O no? se ve. Bien. ¿Seguimos? seguimos. Bueno, acá es desarmado, fíjense que hay un extremo de bobina y hace el cursor, que tiene un sistema de contacto, un carbón, ¿no es cierto? Una escobilla, que toca la parte superior, está pelado, digamos, el conductor, la parte superior, y va tocando ese contacto y va tomando relativo respecto a un extremo de la bobina. Eso es lo que conocemos como variac, que eso es lo que tenemos nosotros en el laboratorio. Seguimos con la otra filmina, Julio, porque esta no aclara mucho más. Es lo mismo. Perdón, profe, ¿cuál es el cursor que se mueve? No sé si es que se ve en esta foto o en las anteriores. Fíjense en esta, por ejemplo, ven que es un núcleo toroidal. En vez de tener algo rectilíneo, lo tiene en forma circular, como una rosca. Y eso está bobinado con su cantidad de espiras. Fíjense que de donde está este conductor soldado, que hay un cartón aislante, ¿no es cierto? Después continúa la cantidad de espiras, el extremo del otro bobinado, respecto al primero. Entonces vos tenés entre el contacto este que está extremo de acá y pegando toda la vuelta del círculo hasta el cartón, tenés 220. Supongamos que tienen 220 espiras, entonces tenés un volt por espira. Y después tienes 50 más y vas a tener 250 cuando tengas entre el primer contacto y el último espira, 250 volt. Entonces, el contacto tiene que ir tocando la parte superior de los conductores. Y esa parte está pelada, no tiene barniz. Entonces, por eso tengo la posibilidad de ser, digamos, variable a voluntad. Si yo le sueldo un punto intermedio, ya es un valor fijo que le dejo a la tensión. Ahí, por ejemplo, yo agarro un soldador, pongo un conductor, se lo sueldo con estaño ahí, digo, bueno, ¿cuántas espiras tengo? 180, voy a tener 180 volts. Respecto a los 220 de alimentación, por seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Profe, ¿y la aislación entre espiras se da por la separación que hay? No, el barniz ese que ven ahí doradito. Ah, hay barniz. Ah, Había barniz, entendido sí. que no había barniz. No, como cualquier conductor de máquina eléctrica, hay un barniz que es el aislante propio de una espira al lado de la otra. Como un esmaltado. Es una resina sintética, ¿no es cierto? Que para poder soldarlo lo tenés que pelar, ¿no es cierto? Ponerle ácido y ponerle la soldadura de estaño. Ahí Julio está tratando de hacer un cursor manual con un eje ficticio, ¿no es cierto? Y la flecha esa en la punta va haciendo contacto en la parte superior de cada una de las espiras. Entonces, todas las máquinas tienen barniz. Con las máquinas eléctricas. Exacto. Es la forma de construir vos podés hacer una bobina siempre y cuando el alambre esté aislado respecto al otro que se pone en contacto. Si no, si fuera metal crudo,
¿no es cierto?, estarían en corto, tendrías espiras en corto. Acá están aisladas. Pero, Sí. profe, la parte de arriba está barnizada también. No, ahí se ve como una autopista, como el Scalectri, viste que hay dos pistitas ahí, esos son los carbones que van pelando, es decir, eso está raspado y el carbón hace contacto en esos conductores. Claro, porque si es continuo así, capaz. Aislado, no tenés contacto, está aislado. Pero por eso ahí arriba tenés una separación entre conductores. Uno al lado de otro. Sí puede haber una pequeña separación que se ve, pero es muy, muy ínfima. Porque fíjate Pero los que cables acá, están pelados ahí, ¿o no? fíjate que acá exteriormente vos tenés en la parte, en una circunferencia, en un aro interior, ¿no es cierto?, tenés menos perímetro que en el exterior. Entonces, en estos de acá están en contacto, en el círculo interior. Y acá se van separando un poco. Si es radialmente, tenés una diferencia de distancia para distribuir un conductor de la misma sección. Entonces, estás partiendo de un concéntrico que tenés en la parte interior del hueco, de la rosca, y después cuando sale hacia afuera tenés una separación física, pero en la parte interior está uno al lado de otro, y no hay contacto eléctrico porque existe ese barniz aislante. Acá, por ejemplo, ven cómo tienen, fíjense, un núcleo, en este caso aire, ¿no es cierto? Esto es un divisor de tensión. Fíjese acá, que acá tal vez tenga un alambre desnudo, sin aislación, ¿no es cierto? Y tenés principio, fin y un punto intermedio, soldado. Pero están separados físicamente para que no haya contacto. Si vemos el esquema, ¿no es cierto?, de nuestro circuito, en la parte de abajo, van a ver cómo físicamente tienen un autotransformador, con núcleo de aire en ese caso, porque yo ahí no veo ningún metal. Pero cumple la función, de acuerdo a la potencia que voy a manejar. Al no tener núcleo de aire, lógicamente el campo magnético es menor, por lo tanto mi potencia que puedo sacar de ese aparatito es un divisor de tensión. De una tensión obtengo otra inferior de acuerdo al punto que yo tomo. Y esquemáticamente en este circuito desde el punto de vista eléctrico, fíjense que tenemos N1 y N2, ¿no es cierto? Una tensión U sub 1, una corriente, lógicamente, tiene un sentido de giro, de enrollamiento, por lo tanto tenemos puntos homólogos, entonces tenemos una bobina N1, una bobina N2, que es una sola, N1 más N2 es la N total de mi bobinado, pero la N2 es la que está asociada a la carga, y voy a tener la U sub 2, y va a consumir mi corriente I2. Entonces, desde el punto de vista que ya salimos de lo que vimos anteriormente, ya estamos estudiando un autotransformador. Consiste en un devanado arrollado con una toma intermedia, que en general puede ser modificable, el caso del vario. O desueldo ahí y conecto en otro lado si necesito otro valor de tensión. Y ahí define cada uno de los parámetros que me definen mi transformador. N1, número de espiras en serie respecto a la carga. N2 es mi bobinado, número de espiras del devanado que está en paralelo con la carga. N1 y N2 es número de espiras primarias total del autotransformador, ¿cierto? Entonces ya lo está comparando con un transformador. Está hablando de un bobinado primario, que está aplicada la tensión U sub 1,